Buenos días, amiguitos del grado noveno. Tengo el gusto de saludarlos, deseándoles que usted y sus familias realmente se encuentren muy bien en salud, en bienestar, en amor, en unión, etc. Felicitar a aquellos amiguitos que están intentando terminar su año escolar a pesar de toda esta situación que está ocurriendo en la zona. Con este video explicativo que voy a realizarles, el principal propósito es que usted, apreciado estudiante, pueda enlazar todos los conocimientos que usted ha adquirido en sexto grado, séptimo grado, octavo grado en química. Si usted ha visto la química conmigo, felicitaciones, porque para mí es importante que usted aprenda química. Si usted no ha visto química conmigo, pues lo invito a que repase los temas de sexto, de séptimo, de octavo que se encuentran en mi canal de YouTube Moniquita, Profe Moniquita. Entonces, darles la bienvenida a este tercer periodo y desde ya los invito a repasar para la prueba saber, porque todos estos temas muy seguramente ustedes los van a escuchar y los van a observar en esa prueba saber cuando les toque su turno. Pues bien, el tema que nos compete repasar en estos momentos tiene que ver con las reacciones químicas. ¿Y qué es una reacción química? Pues es una interacción entre una sustancia más otra que me va a dar otra, así de sencillo. Entonces, cuando se escribe una reacción química, yo estoy observando en el laboratorio una sustancia y estoy uniendo otra. Y observo que al unir estas dos me da otra con otras características diferentes. Inmediatamente yo consigno esa reacción química. ¿A través de qué? A través de una ecuación química. Entonces, cuando yo escribo una reacción química, a esto se le llama ecuación química. Entonces, la reacción química es cuando se escribe una reacción química, a esto se le llama ecuación química. Quiere decir que la ecuación química es la forma de representar una reacción química. ¿Vamos hasta ahí? Cogiéndole el hilo. Bien. Resulta que una ecuación química tiene unos componentes, unas partes, que son los reactivos, los productos y la flecha que se lee, produce. Entonces, cada vez que usted vea una flechita, usted dice produce. La flecha significa la palabra o término produce. Entonces usted puede observar aquí que hay dos reactivos que reaccionan con otros dos átomos. Mire, aquí tenemos dos átomos de cloro que se unen con dos átomos de hidrógeno y esto me va a producir el ácido clorhídrico. Me va a producir el ácido clorhídrico. O sea, acabé de escribir una ecuación química donde ocurrió una reacción química, es decir, se unió una sustancia con otra para producir otra. Entonces, cuando se unieron dos átomos de cloro más dos átomos de hidrógeno, me produjo el ácido clorhídrico, que es otra molécula. Al ácido clorhídrico se le llama producto.
A estos dos átomos de cloro y a estos dos átomos de hidrógeno se les llama reactivos. Entonces el reactivo 1 es el cloro 2. El reactivo 2 es el hidrógeno 2. La flecha que significa produce. Y la molécula que se forma, que es el ácido clorhídrico HCl. El 2 es un coeficiente que significa que hay 2 moles de ácido clorhídrico. ¿Correcto? Entonces, para eso sirve, vamos mirando para qué sirve una ecuación química. Entonces, la ecuación química va a ser la expresión de una reacción química. Ahora, la ecuación química tiene diferentes tipos de reacciones. O sea, nosotros debemos saber que una reacción química se clasifica en reacción química de síntesis, reacción química de descomposición o de sustitución, es lo mismo, reacción química de doble sustitución o doble desplazamiento. Te vuelvo y repito: reacción de síntesis, reacción de descomposición, reacción de desplazamiento, de sustitución y reacción de doble desplazamiento o de doble sustitución. Esto lo vamos a ver ahorita más adelante, más detalladamente. Ahora, de la ecuación química también se desprende otra información aquí en este mapa conceptual. Mire, dése en cuenta que yo estoy leyendo el mapa conceptual y estoy haciendo una narración. ¿Cómo interpreto yo este mapa conceptual? Y así lo deben hacer ustedes en sus cuadernos, en las actividades que yo le ponga. ¿Qué entiende usted por este mapa conceptual? Entonces yo le estoy explicando aquí este mapa conceptual con mis palabras y usted lo debe hacer igual cuando le corresponda hacer un análisis de mapa conceptual. Entonces, tenemos acá que las ecuaciones químicas están, óigalo bien, analizadas por leyes ponderales. O sea, siempre va a estar en funcionamiento las leyes ponderales. Si no se dan estas leyes ponderales en una ecuación química, pues no hay reacciones químicas. Entonces, las leyes ponderales son 4, las leyes ponderales principales, que después analizaremos a medida que ustedes vayan profundizando el módulo de química. Entonces, las 4 leyes principales son la ley de la conservación de la masa, la ley de la conservación de los elementos, la ley de la conservación de la energía y la ley de la conservación de las cargas. Óiganlo bien, muchachos y muchachas. Son 4 las leyes ponderales que se deben cumplir en toda ecuación química. Y son las leyes de la conservación de la masa, la ley de la conservación de los elementos, la ley de la conservación de la energía y la ley de la conservación de las cargas, que después veremos con profundidad qué significa cada una de ellas. Y también veremos con el tema de ecuación química la estequiometría. Cuando ustedes vean estequiometría de las ecuaciones químicas, tiene que ver con todo esto que estoy diciéndoles. Entonces, la estequiometría
cuando nosotros entremos al tema de estequiometría, ustedes van a ver balanceo de ecuaciones químicas. ¿Y eso qué es? Equilibrar una ecuación. Usted no puede escribir una ecuación química sin haberla equilibrado. ¿Y qué significa eso? Más tarde lo veremos. Entonces, por ahora, sepa que estequiometría significa balanceo de ecuaciones químicas. ¿Y cuáles son esos métodos de balanceo de ecuaciones químicas? Está el balanceo por tanteo, está el balanceo por ion-electrón y está el balanceo por redox. También lo veremos más adelante y veremos los principales, o sea, el del balanceo por tanteo y el de balanceo por óxido-reducción o redox, que es lo mismo. Cada vez que hablemos de estequiometría, debemos pensar también no solamente en balanceo de ecuaciones, sino también en la cantidad de producto. ¿Para qué? Para hacer un análisis de las cantidades de reactivos y productos. Entonces va a haber una serie de problemas en donde yo te voy a decir cuánto producto hay o cuánto reactivo hay. La palabra estequiometría también encierra otro término importante que se llama reactivo límite. ¿Y eso qué es, profesora? El reactivo límite significa identificar el reactivo que primero se agota. Cuando yo identifico el reactivo que primero se agota, estoy hablando de reactivo límite. Y otro concepto que también encierra la palabra estequiometría es otro concepto que se llama porcentaje de reducción. Entonces, pues este no lo vamos a profundizar porque no vamos a alcanzar, el tiempo no nos da. Pero ustedes, los ingenieros químicos o lo que tenga que ver con ingeniería, sí, tal vez pueden llegar a ver este concepto. Entonces, como usted puede darse cuenta, compañero y compañerita del grado 9, las reacciones químicas tienen que ver con todos estos términos. Todo está relacionado con todo. Entonces, si yo estoy hablando de reacciones químicas, debo saber que una reacción química se escribe en forma de ecuación química y que esta tiene unas partes que son los reactivos, que son los productos, que los separa una flecha que se lee, produce. Que hay unos tipos de reacciones, que hay unas leyes ponderales y que hay una palabra que se debe estudiar que se llama estequiometría. Cuando usted comprende toda esta información, entonces, ¿qué es lo último que usted observa en el grado 10? En el grado 10 usted va a tener que hacer cálculos estequiométricos, en donde tiene que aplicar toda esta información que le estoy dando desde 9. ¿Me está entendiendo, compañerito? Bueno, esto haciendo un análisis general del concepto de las reacciones químicas. Ahora, haciendo algo más detallado para que ustedes comprendan un poquito más, entonces les informo que una reacción química, que ya vimos que es la unión de varias sustancias para dar otra, tiene varios tipos. Entonces, no se le olvide que reacción química es todo aquello que interacciona entre sustancias en la cual se va a generar o va a romper los enlaces químicos generándose nuevos compuestos. Y que esos compuestos iniciales se llaman reactivos, mientras que el resultado de esa reacción son los productos. Y estoy haciéndole una narración a partir de un mapa conceptual. Esas son cosas que ustedes tienen que empezar de una vez
a familiarizarse. Ahora, esos tipos de reacción química, le voy a enumerar acá de los que aparecen. Está la reacción endotérmica y exotérmica, como la palabra lo dice, por acción del calor. Entonces, una reacción química endotérmica es cuando absorbe energía. Endo significa absorber energía del entorno. Entonces, en este caso, el calor se transfiere del exterior al interior del sistema. Lo contrario a una reacción endotérmica está la reacción exotérmica. ¿Qué quiere decir? Que este tipo de reacción desprende energía, suelta energía. Ya sea energía en forma de luz o ya sea energía en forma de calor. Ejemplo, si tú quemas una vela, produce una explosión, porque hay una mezcla de agua y ácidos fuertes. Ahora, una reacción de síntesis es sintetizar, crear, construir. Se construyen nuevas moléculas. Entonces, dos moléculas simples me va a dar una molécula más compleja. Eso es una reacción de síntesis. Entonces, cuando en una reacción dos o más reactivos se combinan para formar un único compuesto o producto, a eso se le llama reacción de síntesis. También se le puede encontrar el nombre de reacción combinada. Es lo mismo. Usted combina un elemento con otro y me va a dar una sustancia más compleja. Generalmente las reacciones de síntesis son exotérmicas, es decir, se libera energía. Ahora, una reacción de descomposición es lo contrario, yo no creo, sino destruyo. Entonces, en esta reacción, una sustancia se va a descomponer en varias. Puede ser 2, puede ser 3. Eso depende de la reacción química. Es lo contrario a la reacción de la síntesis. Ejemplo, el peróxido de hidrógeno se descompone en agua y oxígeno. Aquí tengo un mapa conceptual en donde me explican las reacciones químicas y me dice cuál es la definición. Entonces, mire, dése cuenta. Usted cuando me vaya a hacer un artículo de opiniones, sencillamente coger esta interpretación y hacer una narración como cuando usted narra un cuento o narra una novela o narra cualquier texto. Entonces yo puedo decir, las reacciones químicas tienen se han definido como un proceso en el que una o más sustancias se transforman en otras sustancias diferentes. Las reacciones químicas se clasifican en composición o síntesis, descomposición o análisis, desplazamiento o sustitución, doble sustitución o intercambio. ¿En qué consiste la composición o síntesis? ¿Cuáles son esas características? Pues que dos o más sustancias se unen para formar un solo producto más complejo. La descomposición o análisis es aquella en la cual ocurre a partir de un compuesto, se produce o se desintegra o se desdobla en dos o más sustancias. El desplazamiento por sustitución es cuando un átomo sustituye a otro en una misma molécula. ¿Sí?
Cuando un solo átomo sustituye a otro en una molécula. Y doble sustitución, pues ya no va a ser uno solo, sino va a ser dos sustituciones. Entonces se realiza por intercambio de átomos entre las sustancias que se relacionan. Entonces aquí está más claro. Yo tengo un elemento A más un elemento B, me produce uno más complejo que es AB. Entonces una reacción de síntesis es una reacción donde dos o más reactivos reaccionan para dar lugar a uno o más productos. En este caso, un solo producto. Veamos unos ejemplos. A ver, veamos reacción de descomposición. Vemos acá que este es uno solito, un solo elemento que se descompone en A y se descompone en B. Es decir, la reacción de descomposición divide una sustancia en componentes simples. Es generalmente una reacción de tipo endotérmica. Rompe enlaces moleculares porque divide el átomo de los rompe. Al romper, pues libera calor o gas. Y al romper, pues obviamente cambia la estructura química. Entonces, esas son, digámoslo así, las características principales de una reacción de descomposición. Entonces, si usted compara una de síntesis con reacción de descomposición, se va a dar cuenta que si yo uno A más B, me produce AB. Ahora, si yo utilizo esto como, aquí A y B son reactivos para producir un producto de AB. Ahora, si este producto AB lo coloco acá como reactivo, me va a producir A más B, o sea, vuelve otra vez a esta posición. Por eso se dice descomposición, porque este se descompone en A y B. Vean la diferencia ahí, por eso le pongo los dos ejemplos para que vean la diferencia. En conclusión, reacción de síntesis o combinación de dos sustancias para formar una tercera. Entonces yo tengo una sustancia A con una sustancia B, me produce una sustancia C. Entonces yo tengo acá sodio más cloro. Sodio es la sustancia A, cloro es la sustancia B. Se unen los dos y me da un producto. Ese producto se llama cloruro de sodio, o sea, NaCl. Aquí hay otro ejemplo de síntesis o combinación. Tenemos el óxido de calcio, CaO, más el óxido de silicio, más el óxido de silicio. ¿Qué me produce? ¿Qué me va a producir? Aquí una sal, silicato de calcio. Reacciones de combinación o síntesis. Entonces un oxígeno más un metal me produce un óxido básico. ¿Eso qué es? Nomenclatura. Si usted no aprendió nomenclatura, lo invito a que repasen la nomenclatura. Entonces, si yo tengo el oxígeno más un metal, en este caso oxígeno más potasio, me da el óxido de potasio. Si yo tengo un oxígeno más un no metal, me produce un óxido ácido. Aquí en este caso, el oxígeno más el cloro, que es un ejemplo de no metal, me produce un óxido ácido, que en este caso es el óxido de cloruro, hipocloroso. Una base. Si yo uno un óxido básico más agua, por ejemplo el óxido de potasio más agua, me da el hidróxido de potasio, que es una base. Y todo esto son reacciones de síntesis. Si yo uno un óxido ácido más agua, me va a producir un oxoácido. Tenemos acá este ejemplo. Al unir el hidrógeno más un metal me da el ácido hidrácido. Entonces hidrógeno más azufre me produce el hidruro de azufre. El hidrácido de azufre.
Y si yo uno un metal más un no metal, o sea, en este caso el metal hierro más no metal el azufre, pues me produce el sulfuro de hierro, que es una sal. Tenemos acá las reacciones de descomposición. Una reacción de descomposición es cuando una sustancia se descompone en varias sustancias. Por eso se dice descomposición. O sea, se desdobla en varias sustancias. Ejemplo, el clorato de potasio. ¿En qué se va a desdoblar? En cloruro de potasio más oxígeno. ¿Qué quiere decir? Que cambia de posición. El oxígeno se retira de estos dos átomos y queda solito. Ahora veamos la reacción de descomposición. Descomposición quiere decir que se descompone, o sea, veamos ejemplos. Aquí hay varios ejemplos, le voy a mencionar uno solo. El cloruro de potasio que produce acá más cloro aparte. O sea, este átomo de 5 átomos de cloro queda 3 para este lado y 2 para este lado. El óxido de plata, queda la plata acá más el oxígeno acá. Esas son reacciones de descomposición. O sea, a partir de una sola molécula salen dos moléculas sencillas o simples. Desplazamiento doble quiere decir que hay doble sustitución. Hay dos elementos que van a ser reemplazados. Entonces, por ejemplo, tengo la molécula AB más la molécula CD. Resulta que la B va a intercambiar con la D y la D va a intercambiar con la B. Entonces aquí va a quedar AD en lugar de AB y aquí va a quedar CB en lugar de CD. Por eso se llama doble sustitución. Si usted mira un ejemplo de estos, se va a dar cuenta que sustituye el potasio por la plata. Entonces, el potasio pasa donde está la plata y la plata pasa donde está el potasio. Cambian de lugar dos elementos. A eso se denomina desplazamiento doble. ¿Qué es una ecuación química? Una ecuación química es un enunciado que utiliza fórmulas químicas. ¿Para qué? Para describir las identidades y las cantidades relativas de los reactivos y de los productos involucrados en una reacción química. Entonces yo, por ejemplo, aquí tengo oxígeno y lo voy a unir con hierro, que me va a dar agua. Perdón, si yo tengo oxígeno más hierro más agua, ¿qué me va a dar? Óxido de hierro. ¿Por qué? Al unir todos estos tres elementos, me va a formar el óxido de hierro. Siempre que un óxido metálico lo uno con agua, siempre me va a dar un óxido. ¿Y qué son las fórmulas químicas? Una fórmula química es una expresión gráfica de los elementos que forman parte de un compuesto químico. Por ejemplo, este es un compuesto químico que tiene elementos como el hidrógeno y el carbono en la química orgánica. Lo mismo en la química inorgánica. ¿Y para qué sirve? Pues nos va a aportar información sobre los elementos que tiene una molécula. Y nos sirve también para conocer la clase de enlace que se forma entre los átomos, la masa molecular, el número de átomos y la masa expresada en gramos que tendría una mol en esa molécula. Y todo eso es cálculos estequiométricos. ¿Cuáles son los componentes o partes de una ecuación química? Entonces, una ecuación química, ya saben ustedes que esto se llama reactivo 1, reactivo 2, producto. Se lee, produce.
el número grande se llama este coeficiente y el número pequeño que está al pie de la letra se llama subíndice. Por favor, no me vayan a confundir los subíndices con los coeficientes. Esto ya es matemáticas. Entonces, en química usted aplica la matemática, sí señor, esto se llama coeficiente y el número chiquitico se llama subíndice. Entonces, los reactantes o reactivos producen productos. Así se lee. Entonces yo tengo acá una ecuación química. ¿Producto de qué? De una reacción química. Entonces aquí yo tengo el óxido de sodio. Esto que está entre paréntesis, que hay unas letricas, es el estado de agregación de ese compuesto. Entonces este compuesto significa que está en estado sólido. S significa sólido, L significa líquido y cuando está la G significa gaseoso. Entonces, este reactivo es sólido y este es líquido. El número que está en verde se llama subíndice. El número que está en azul se llama coeficiente. El número que está, la letra que está en rojo se llama estado de agregación. Dese cuenta que las letricas están todas en rojo. ¿Esto qué significa? Estado de agregación. Lo que está de color violeta significa adición. Quiere decir que yo estoy sumando, que estoy agregando. Esta flecha se le produce o da como resultado. Resulta que en esta flecha a veces se colocan unas letricas que son estas. ¿Qué letricas puede ir? Usted ve acá un símbolo de lambda B, significa luz ultravioleta. Ve aquí otra letra como una E, se llama energía eléctrica. O ve una palabrita que dice CAT, significa catalizador. O ve un triangulito, significa calor. O ve una flechita hacia abajo, se llama precipitación. Y si hay una flechita hacia arriba, se llama evaporación. Hacia abajo, precipitación, y hacia arriba se llama evaporación. Hay que saber leer una ecuación química. Todos estos símbolos tienen un significado y usted lo debe repasar y lo debe estudiar, apreciado compañero. Conclusión. Voy a volverle a repetir esto que acabé de decirle, pero con letras, con un informe, porque yo pretendo que conviertan el mapa conceptual en una narración y aquí se la presento. Es esto es una narración. Y lo anterior, ¿qué era? Mapas conceptuales. Estos son mapas conceptuales. Esto es un mapa conceptual. Y esto es una narración. Entonces, si yo le digo, conviértame este mapa conceptual en una narración, es que usted interprete ese mapa conceptual y me lo convierta en un texto como este. Entonces, la reacción química es cualquier proceso en el cual los átomos, las moléculas o los iones de una sustancia se transforman en los átomos, las moléculas o los iones de una sustancia química distinta. La sustancia inicial que se transforma se denomina reactivo y la sustancia nueva, la nueva sustancia, en otras palabras, la que se origina, se llama producto. Una reacción química se va a representar mediante una ecuación química, en la que se va a poner las fórmulas de los reactivos y de los productos separadas por una flecha para señalar el sentido de la reacción. O de dos flechas, porque también hay dos, una para un lado y la otra para el otro lado, o sea, para el lado derecho y el otro para el lado izquierdo, que significa con sentidos opuestos.
para indicar que la reacción es reversible, es decir, coexisten sustancias reaccionantes y productos. Entonces aquí tenemos una reacción que es reversible, porque la flecha está apuntando para allá y la otra punta también apunta para allá. ¿Cuáles son esos símbolos en las ecuaciones químicas? Puede haber coeficientes, que son los que hacen que se pueda equilibrar una ecuación química. El coeficiente indica el número de moles o moléculas de cada una de las sustancias que forma parte de una reacción. Entonces, ¿cuántas moles tiene este reactivo? 2 moles de sodio. ¿Cuántas moles tiene este reactivo 2? 2 moles de agua. ¿Cuántas moles tiene el reactivo 1, el producto 1? 2 moles. ¿Cuántas moles tiene el producto 2? 1 mol. No se ve, no se escribe el número 1. Se sobreentiende que ahí va el 1. Usualmente, cuando el coeficiente es 1, no se escribe. Se entiende que con escribir el símbolo o fórmula de la sustancia existe la unidad. Ahora, los subíndices son los números chiquiticos que van al pie de la letra hacia abajo. ¿Sí? Estos numeritos. Óigalo bien, los numeritos, no las letricas. Los números. Los subíndices indican la cantidad de átomos presentes de un elemento en un compuesto. Cuando el subíndice es 1, no se escribe, es suficiente con el símbolo del elemento. En el proceso de balanceo de una ecuación química, los subíndices no deben modificarse. Ojo con eso, porque cuando estemos viendo balanceo de ecuaciones, no quiero que me estén cambiando estos subíndices. No, lo único que se va a cambiar son los coeficientes. ¿Correcto? Ahora, los símbolos. Esto se denomina símbolos químicos. El símbolo del nitrógeno, el símbolo del hidrógeno, el símbolo del nitrógeno y hidrógeno. Por eso yo siempre, siempre les he dicho a todos mis estudiantes, ustedes tienen que saber los elementos de la tabla periódica, los elementos representativos y algunos de transición. Pero hay unos que le entran por un lado de la orejita y le sale por el otro lado. No estudian a conciencia. Entonces, los símbolos indican estos símbolos S, L y G indican que están encerrados entre paréntesis. G. Significa el estado de agregación, sólido, líquido y gaseoso. Esta flecha significa que la reacción es irreversible y la doble flecha significa que la reacción es reversible. Este triangulito significa calor, este significa evaporación y este significa precipitación. Los tipos de reacciones los acabamos ya de ver, aquí lo estoy sintetizando. Síntesis también recibe el nombre de adición o también recibe el nombre de formación, pero yo prefiero que ustedes se lo aprendan por síntesis. El segundo tipo es el de descomposición, el tercer tipo sustitución simple y el cuarto sustitución doble. A eso también se le llama desplazamiento, ¿no? Desplazamiento simple o desplazamiento doble. Es lo mismo. Las reacciones de síntesis es la combinación de dos o más sustancias para formar un solo compuesto. Y aquí hay varios ejemplos de reacciones de síntesis. Reacción de descomposición es la formación de dos o más sustancias a partir de un solo compuesto. Y aquí hay varios ejemplos. La reacción de sustitución simple, un elemento reemplaza a otro similar y menos activo en un compuesto.
Entonces este hierro reemplaza este hierro, perdón, va a formar parte de este, y entonces se cambia por el Q y el Q desplaza al hierro. El Q queda solo y acá queda hierro. De este zinc va para acá, ¿sí? Desplazó al hidrógeno, el hidrógeno quedó allá. Vuelvo y repito, tenemos este elemento. Este debería estar acá, pero el hierro se le dio la gana de reemplazar al cobre y el cobre quedó solito por allá. En lugar de quedar solo el hierro, quedó solo el cobre. Igual pasó con el zinc. El zinc desplazó al hidrógeno. Este llegó y le dijo, quite de ahí hidrógeno, pasó aquí al lado del cloro, entonces quedó cloruro de zinc, y el hidrógeno que estaba con el cloro pasó a estar solito. Reacción de doble sustitución. Entonces aquí hay un reemplazo. Entonces la plata del nitrato de plata, porque este se llama el nitrato de plata, es reemplazado ¿por qué? O sea, la plata pasa a reemplazar el hidrógeno, entonces por eso queda convertido en cloruro de plata. Y el hidrógeno pasa a reemplazar donde estaba la plata y por eso queda nitrato, el hidrógeno nitrato. Y así sucesivamente. Esto no lo vamos a hacer. Esto lo hacemos pero en la presencialidad. Conclusión, amiguitos. Ustedes deben estudiar qué es una reacción química, qué es una ecuación química, cuáles son las partes de una ecuación química, cuáles son los tipos de reacciones que hay y dar por lo menos un ejemplo de cada uno de estos tipos de reacciones químicas. Espero que esta explicación o este video explicativo haya aclarado un poquito más o aclare un poquito más la guía de autoaprendizaje 2 del tercer periodo. No siendo más, un abrazo desde la distancia para todos. Hasta pronto.